Esta mañana fui despertado por una mala noticia, la muerte de Isao Takahata. Y entonces pensé que lo mejor que podía hacer sería de dar a todos una buena noticia, de manera que balanceamos esto. Y la buena noticia viene de Génova, la ciudad donde yo vivo, yo soy italiano. Y digamos, 40 y pico años he coleccionado muchos libros de animación, casi todos los libros de animación que son importantes y necesarios, y muchos libros de cine de real. Y he decidido de entregar a la ciudad de Génova todo este material para hacer la primera biblioteca pública especializada en la animación. Esto significa que dentro de unos meses cualquier persona de cualquier país ligado con la red de las bibliotecas mundiales podrá buscar algo que le han dicho que puede ser exista, y si está en esta biblioteca. Entonces, desde Latinoamérica o desde Australia o desde Milán podrán estudiar la animación. Y bueno, la razón especial para la que estoy aquí es hablar de Quirino Cristiani y los principios de la animación en el siglo pasado. La animación dicen que es cine, pero yo no estoy seguro que se puede decir que es cine. La animación empezó como efecto especial, cuando todo el cine era una atracción. La gente no iba al cine para ver una película, para ver una historia, para ver unos actores, unas actrices. Iba para ver, mira ya, las olas de Dover se mueven, como se mueven en la realidad. Esa es una atracción increíble. Y todo esto era proyectado en los lunaparques, en las ferias, en los festivales de los pequeños pueblos. Eran las cosas desconocidas, una maravilla. Una de las maravillas era el efecto especial. Por ejemplo, yo cojo este vaso, lo muevo de 1 centímetro y hago una prisa de otro centímetro, clic, otro centímetro, clic, otro centímetro, clic. Cuando voy a ver proyectado con el proyector en la tarde misma, veo que el vaso se mueve solo, como si fuese un objeto mágico, como si esta fuese magia. Pero no es magia, sino un muy simple efecto especial que está conectado con los otros efectos especiales. Hasta que un día un francés que está ligado muy estrechamente con nuestro Quirino Cristiani, es llamado Émile Coll, hizo lo que podemos llamar, que yo creo que se puede considerar la primera película realmente de animación, Fantasmagorie. ¿Dónde está mi compañero? Bueno, vendrá. Fantasmagorie fue proyectado en el agosto del 1908, hace 100 años hoy. Y está hecho
solo con este efecto especial. Entonces un efecto especial se transforma de lo que era en un lenguaje. Y con un lenguaje autónomo uno puede hacer todo lo que quiere. O puede contar historias de amor, puede contar historias risueñas, puede contar casi todo lo que puede, porque puede inventar mismo todo lo que va a filmar, no está ligado por el profílmico. Y ahora vamos a ver esta película que dura menos de 2 minutos y voy a hacer un pequeño comentario. Eccolo aquí. Bueno, me parece muy simple, pero es el primero. Esto nos interesa más. Ahora vamos a ver lo que pasa aquí en la izquierda, en el lado izquierdo de la imagen. Hay una pantalla y en la pantalla no hay películas del real, sino hay dibujos animados. Y más ahora vais a ver que hay dibujos animados abstractos. Entonces, en este momento, el señor Emile Coll estaba diciéndote, mira, espectador, yo te digo que estoy creando un arte nuevo, especial, y que puede ser de dibujos lineares y naturalistas, y al mismo tiempo puede ser de dibujos abstractos. Consideramos que en 1908 Vasily Kandinsky no había pintado un cuadro abstracto. Entonces Emile Coll era un precursor de esto también. Emile Coll, 1908, crea esta sorpresa para todos y del otro lado del mundo hay este joven ítalo-argentino, un tipo muy bohemio que puede soñar muchas cosas y hacerlas, porque si uno lo sueña, la hace. Y el productor Federico Valle, que era otro italiano y producía noticieros, le preguntó si él podía hacer una viñeta cómica, satírica, para su noticiero. Quirino Cristiani, ¿qué hace? Simplemente estudia muy detalladamente, imagen por imagen, las películas de Emile Coll y descubre el truco. Son hechas imagen después de otra imagen, solo modificadas. Entonces, en este momento, estamos en 1916, hace una pequeña película de menos de un minuto, satírica, en que toma el pelo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está Marcelino Ugarte. Ahora estamos aquí, estáis viendo la caricatura del presidente Hipólito Yrigoyen.
Y este es el primer largometraje animado del mundo, en 1917. Porque Valle, con el éxito de la pequeña película que había hecho, decide producir un largometraje, es decir, una película que es la sola atracción diaria de la sala de cine. Y el dibujo no es de Cristiani, es un dibujo preparatorio hecho por el mono Taborda, en el que se ven las contradicciones de los políticos radicales. Tiene Irigoyen una boina blanca, como ustedes ven, es el emblema de los radicales argentinos, y zapatos de casa, porque es un revolucionario muy tranquilo. Entonces, esta película está hecha por todos señores. Los dibujos preparatorios son del mono Taborda, es un gran dibujante, un gran cómico, un gran ¿cómo se dice? Caricaturista. Y hoy está en Buenos Aires una calle Taborda. Es la única que en la Argentina, por lo menos, está dedicada a un dibujante. Pero Taborda era todo genio y nada paciencia. Entonces, cuando se dio cuenta que tenía que dibujar 1, 2, 3, 10.000, 100.000 dibujos, decidió que la situación le parecía demasiado complicada. Y a Cristiani, al mismo tiempo, le decía, mira, estos detalles, por ejemplo, ustedes ven aquí todos los detalles del traje de Irigoyen, son difíciles para nosotros, que tenemos que dibujarlos todas las veces. Entonces Taborda dijo, a mí lo que me interesa es que parezca mi nombre en la pantalla y que me paguen del dinero. Entonces, si tú quieres modifica, haz todo lo que quieres hacer, no hay problema. Ese otro dibujo preparatorio, aquí en el lado izquierdo veis Hipólito Yrigoyen, y a la derecha uno de sus ministros, un italoamericano también, italo-argentino, que era muy ligado al espíritu de los campesinos locales, de los, ¿cómo se llaman? Los gauchos, sí. Y la película tuvo un gran éxito, y desde este momento Argentina fue el país que producía más largometrajes, que contando los largometrajes hechos en la Argentina, hasta el momento de la llegada del sonido, era la gran mayoría de las películas de largometraje animadas eran argentinas. Al mismo tiempo, había el país más fuerte del mundo en animación, que era los Estados Unidos, claro. Pero no pertenecía al mercado de los estadounidenses de utilizar sus técnicas y sus inversiones para hacer un largometraje. No había mercado, a la gente no le interesaba. Pero tenían un mercado de animación muy fuerte.
había un mercado de la animación muy fuerte en Europa, había un mercado de la animación en Japón, había un mercado de la animación en la África del Sur y en Latinoamérica. Entonces, con el año 1917 empieza la animación en todos los continentes. Y Quirino Cristiani decide que esta va a ser la profesión de su vida. Él va a hacer películas de comentarios sobre los hechos de todos los días, por ejemplo, un encuentro de ¿cómo se dice?, de box, el famoso encuentro de José Luis Firpo contra Jack Dempsey por el campeonato mundial de boxeadores de máxima talla. Fue una historia muy especial porque en realidad Dempsey ganó el encuentro, pero en realidad era Firpo lo que habría ganado si los periodistas norteamericanos no le habían puesto va de nuevo en el ring, porque ella había fallecido, caído afuera del ring. Entonces esta fue una cosa de que los argentinos discuten hoy mismo, después de 100 años. Y en 1920 y pico, el presidente Hipólito Yrigoyen pudo presentarse de nuevo como candidato a las elecciones de presidencia, porque la ley decía que se puede participar en las elecciones una vez y una segunda vez después de un intervalo de un entracto de 16 años. Y Yrigoyen seguía teniendo muchísima appeal con los electores, las masas, pero era demasiado viejo y todos hacían las cosas sin decirles a él y dejándole creer que todo funcionaba muy bien. Entonces esta fue la fabla de Buenos Aires y, ¿por qué no? Vamos a ver, la primera vez hemos ganado el dinero y el éxito con esta caricatura de Hipólito Yrigoyen que se va al cielo como un apóstol. Ahora vamos a ver si podemos hacer una película de él como el jefe de la ciudad del Peludópolis. Peludópolis, la ciudad del peludo, porque el peludo es un armadillo que es muy tímido, entonces huye el contacto con los demás. Y Yrigoyen no le gustaba tener contactos con los electores, le gustaba mucho escribir de manera un poquito difícil para parecer el doctor, el que sabe más que los demás. Lo que pasa es que mientras que el trabajo de la película procede muy bien, los militares argentinos hacen un golpe de Estado en 1930. El primer presidente militar es José Félix Uriburu, no Aramburu, Uriburu. Y aquí nos vemos una imagen de la modificación que Cristiani tuvo que hacer de su película, porque la situación política estaba completamente distinta
de la que era cuando había empezado. Y entonces ahora nosotros tenemos aquí un protagonista que es Juan Pueblo, con guitarra y con el dedo apuntado contra el general, ahora no recuerdo, y el tío con el bigote, el segundo desde la izquierda, es el general provisional Félix Uriburu. Pero la película no tuvo éxito porque la situación era tal que estaba mucho mejor con los radicales que con los militares. Este es el general Justo, el segundo, que Juan Pueblo le punta el dedo. La película se concluye con Juan Pueblo cantando con la guitarra y yéndose hacia el futuro, cantando una canción de esperanza. Es una ranchera. La tenemos, la ranchera que se cantaba en la canción. Y fue, si vosotros podéis ver a la otra película de documental hecha sobre Quirino Cristiani en 2008 por Gabriele Zucchelli, un italiano viviendo en Inglaterra. Veréis que él con el nieto de Cristiani canta la ranchera de la película. Bueno, todo esto para decir que mientras que los norteamericanos estaban convencidos de conocer todo de la animación y los europeos también, había afuera de todos los mercados normales este tío especial que hacía el primer, en este caso, vosotros veis aquí, este es Quirino Cristiani con los recortes con que hacía la animación. Los recortes no eran solo muñecos, digamos, eran fases del movimiento también. Entonces, Quirino Cristiani era un animador, no era un titiritero. Entonces, lo que pasó fue que el mercado argentino acabó de ser rentable para Quirino Cristiani, que pasó a dedicarse a una industria de desarrollo de las películas, de doblaje, de montaje, y sobre todo con las películas norteamericanas. Y tuvo el tiempo para entrenar a los herederos, como Juan Oliva, por ejemplo, y a unos herederos europeos, por ejemplo, un señor Boguslav Petáñek, que volvió a Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial y enseñó a la animación a los jóvenes de Zagreb. Zagreb en los años 60 y 70 será una de las capitales de la animación mundial, de la animación de calidad mundial. Digamos que lo que era extraño y muy raro para mí en 1978, cuando encontré a un amigo, compañero, historiador del cine de animación, fue bastante raro para mí ver en su colección un pequeño piececito de
diario en que se decía en la Argentina en 1917 fue hecha la primera película de largometraje de animación. Y ni yo ni este compañero mío creíamos que fuese la verdad. Creíamos que era una de las muchas leyendas, como la de Walt Disney, que nació en Mojácar. Bueno, esta es una larga historia, mucho más complicada que lo que puede parecer. Pero nos parecía que fuese una leyenda. Después de 2 años encontré a un señor que unos de vosotros puede haber conocido, era Simón Feldman, un argentino intelectual, escritor y cineasta, y él me entregó una colección de artículos de periódico o de diario. Eso fue el principio de mi búsqueda y duró 2 años, hasta que yo pude invitar a Italia el 85 años teniente señor Quirino Cristiani, que vino a Italia, fue el héroe de su ciudad de origen, y fue muy interesante poder pedirle que me ayudase para escribir su historia. Y el libro sobre su vida lo publiqué en 1983, cuando Quirino tenía 87 años, y él murió en 1984 con 88 años. Y lo que yo dije en el principio de este libro, y sigo pensándolo, es que los argentinos, los críticos y los historiadores de la animación, del cine argentino, sabían que había estado acabado un largometraje de animación en 1917 y que había el primer largometraje de animación con sonido en 1931, pero no le interesaba. Esto es lo que me parece, sigue pareciéndome muy raro. A ellos el cine le decía algo, pero la animación era una tontería, era un juguete para niños. Entonces era una nota en la página de las historias del cine argentino. Ellos no sabían que el arte de la animación es un arte y que en este momento este señor Cristiani, desconocido por la mayoría de los argentinos, estaba escribiendo una de las páginas más importantes del arte argentino. Lo que fue difícil luego fue convencer a Quirino Cristiani a venir a Italia, pero fue posible y el libro fue publicado. Pero fue publicado en italiano, y aquí tenemos otro problema que no pertenece no solo a nosotros los italianos, pero también a vosotros los hispanoparlantes y a los lusófonos. Este es el problema del idioma. Yo puedo escribir una grande descubierta en italiano, pero nadie va a leerla porque la única lengua del mundo es el inglés. De hecho, el libro fue traducido en el año 2008 al castellano por las ediciones de La Flor en Buenos Aires, y apareció hace 2 meses en lengua inglesa. Entonces ahora pudimos estar aceptados en la mesa de los grandes.
no estamos más los esclavos de ayer. Y este conocimiento se da a todo el mundo, porque, como ya dije, esta novedad de la animación como arte está siendo conocida ahora y ayer no lo era. Sobre el Quirino Cristiani y el centenario del largometraje animado, fue hecha la reunión de la conferencia de la Society for Animation Studies del año pasado. Eran 100 años de la proyección de Quirino Cristiani, del apóstol. Y había muchos anglófonos y comprendieron de que yo estaba hablando. Para concluir esta larga charla, contestaré a una pregunta que me han hecho muchas veces. Si hay la posibilidad que se encuentre la película un piececito, un trozo de película de Quirino Cristiani, porque todo fue incendiado. Y yo digo que sí, que pues, esta posibilidad hay, porque el apóstol fue proyectado durante 6 meses, todos los días, 5 veces al día. Y esto todo pasaba en 1917, cuando la tecnología no era muy buena. Entonces, una sola película podía ser proyectada, digamos, unas 2 semanas. Después de las 2 semanas tenías que tirarla. Entonces yo creo que del apóstol se hicieron muchas copias más de lo que creemos, y que por lo menos un poquito de película sana está en los cajones de un coleccionista privado. Hay muchos en la Argentina, y entonces lo que tenemos que hacer es esperar en el futuro. Y ahora, como yo os he dicho todo lo que yo creía que pudiese interesaros, por favor, preguntadme lo que no creía que os interesara. Si tenéis alguna pregunta. Si se gana dinero con el trabajo que yo hago, la respuesta es no. Todos a la vez, ¿no? Por favor. Entonces, yo quería saber qué ha sobrevivido del trabajo de Quirino. O sea, ¿existen dibujos, existen fragmentos de su obra completos? De Quirino Cristiani ha sobrevivido uno solo cortometraje, porque no estaba en los almacenes de Quirino Cristiani, que tuvieron fuego, sino en los almacenes del productor Carlos Vigil, que era un periodista y editor. Y ha escrito una serie de pequeñas fábulas de tipo de Fedro y Sopo. La primera era llamada El mono relojero,
y el proyecto era de hacer unas 10 películas. Pero el mono relojero no le gustó ni a Cristiani, que quería hacer una película alegre y cómica, ni a Vigil, que quería hacer una película muy seria y educativa. Entonces el proyecto paró, pero esta película está. Y desgraciadamente, desdichadamente, en mi opinión es la menos interesante de toda la producción de Quirino Cristiani, porque antes de todo el Constancio Vigil lo obligó a utilizar una animación sobre celuloide, que no era la suya. Y le obligó a hacer una película que tenía una moral, lo que a él no le interesaba, porque era un hombre solo risueño y alegre. Entonces, si se ve esta película con un ojo muy atento, se ve todos los defectos de las cosas, de las intervenciones del uno y del otro, que no se mezclan. Pero por lo menos esto lo tenemos. Todo lo demás fue destruido en 2, hasta creo 3 incendios. Y en su tiempo y en su país lo que le interesaba más a la gente era la sátira política. Y él dibujaba viñetas de sátira política. Cuando se trató de pasar del corto al largometraje, siempre de dibujos políticos se trataba. Y entonces la producción nunca tuvo una ambición de ser arte, siempre fue la ambición de ser periodismo satírico, digamos. Quirino no tenía una gran cultura visual. En su biblioteca no estaban los libros sobre los pintores de la vanguardia europea. El periódico que él leía con mucho gusto era un periódico italiano para niños. Entonces, este es su ambiente, este es el aire que él respiraba. Lo que me pareció siempre de gran ejemplo de la parte de Quirino Cristiani fue su fuerza. Él hizo y perdió muchísimas cosas, casi todo lo que él había hecho y poseído. Y no obstante esto, él estaba muy libre, muy alegre, no se creía ser una víctima del destino. Era un hombre libre, un hombre que pensaba al día que viniera y no al día que había pasado. Buenos días. A ver, yo tengo una pregunta y es que, bueno, no lo hemos mencionado, pero sí que, digamos, en toda la información que has publicado sobre Quirino, hablas no solo de Quirino, sino de uno de los colaboradores, que es Andrés Ducau, y mencionas que llegó incluso a dirigir 2 películas, 2 largometrajes más. Entonces, a mí lo que me resulta fascinante en este sentido es que Argentina, de alguna forma, llegó a producir bastantes largometrajes antes incluso de que Lotte Reiniger llegase a dirigir su primer largometraje. Entonces, no sé si en este sentido
un poco dar las claves de por qué hasta qué punto es posible incluso que exista otro largometraje más que no se conozca, o un poco por qué esta ebullición de largometrajes en ese momento en Argentina. Bueno, según lo que se dice, pero no tenemos muchas pruebas, Quirino acabó sin dejar rastro en el año 1918. Su nieto dice que no era un largo, sino un mediometraje. Y dos de los colaboradores de El Apóstol parece que han hecho dos largometrajes también, pero muy poco interesantes, no capturaban la ilusión de la gente. Luego tenemos que irnos a Alemania en 1926 para tener un largometraje, en este caso de Silhouette. Pero seguía siendo una excepción completa, porque antes de todo costaba mucho tiempo y dinero. Y segundo, no se sabía cómo habría reaccionado el público, porque era una cosa tan extraña que podía ser un éxito y un fracaso a la misma manera. El largometraje de animación como objeto de gran éxito nació en 1937 con Blancanieves. Y durante 2 años fue la película que ganó más dinero en toda la historia del cine de Hollywood. Luego vino Gone with the Wind y eso cambió. Pero digamos que para llegar al gran público, al público no especializado, fue necesario esperar a Walt Disney. Y después de Walt Disney no se podía pensar en un largometraje de animación que no fuese como los de Disney. Entonces, durante 40 años, 50 años, todos hacían largometrajes imitándole a Disney o contradiciéndole a Disney. Y solo Yellow Submarine en 1968 tuvo la fuerza de competir con Walt Disney, porque había la fuerza de los Beatles, que eran como Dios en los años 60, y pudieron darle la garantía a los espectadores que la película había sido interesante. Ahora, claro, todo ha cambiado porque no hay más el cine de imagen real. Cualquier película que tenga éxito y que se haga en Hollywood es 90% animación, efectos especiales, realidad artificial, y solo un 10% es hecho por actores vivos. Y no se comprende por qué estos sean considerados filmes, películas de acción real, cuando el 80% de todo esto es hecho con la animación. Pero por el momento las cosas están así y han vuelto a la situación que era normal al principio del cine, esta situación magmática en la cual todo era mezclado, había las magias que se desarrollaban en las películas de Méliès, pero los efectos especiales que se desarrollaban en las películas de Lumière al mismo tiempo. Pues muchas gracias, profesor Bendazzi. Gracias.